Hábitos atómicos. James Clear. Al principio, los cambios que parecen pequeños y sin importancia se convertirán en resultados realmente notables si estás dispuesto a continuarlos en el tiempo. La calidad de nuestras vidas muchas veces depende de la calidad de nuestros hábitos. Con los mismos hábitos terminarás con los mismos resultados, pero con mejores hábitos todo es posible. Para descubrir más libros y aprender algo nuevo en pocos minutos, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. Hemos dividido este libro en 6 píldoras. Píldora número 1. Los fundamentos. Mejorar un 1% no es particularmente notable. A veces ni siquiera se nota, pero puede ser mucho más significativo, especialmente a largo plazo. La diferencia que una pequeña mejora puede hacer con el tiempo es asombrosa. Así es como funciona. Si puedes mejorar un 1% cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor que cuando empezaste. Hacer una elección que es un 1% mejor parece insignificante en ese momento, pero en la sumatoria de momentos que componen toda una vida, estas elecciones determinan la diferencia entre quién eres y quién podrías ser. El éxito es el producto de los hábitos diarios, no de una transformación única en la vida. Cambiar nuestros hábitos es un desafío por 2 razones. 1. Lo que intentamos cambiar es incorrecto. Y 2. Tratamos de cambiar nuestros hábitos de manera incorrecta. Muchas personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en lo que quieren lograr. Esto nos lleva a hábitos basados en resultados. La alternativa es construir hábitos basados en la identidad. Con este enfoque, comenzamos centrándonos en quienes queremos llegar a ser. El enfoque siempre debe estar en convertirte en el tipo de persona que quieres ser, no en obtener un resultado en particular. El proceso de creación de un hábito se puede dividir en 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. La señal desencadena un anhelo, que motiva una respuesta, que proporciona una recompensa, que a su vez satisface el anhelo y esta se asocia con la señal. Esto forma el ciclo del hábito. Píldora número 2. La primera ley. Hazlo obvio. No necesitas ser consciente de la señal para que comiences un hábito. Puedes notar una oportunidad y entrar en acción sin dedicarle atención consciente. Esto es lo que hace que los hábitos sean útiles. Una de las mejores maneras para desarrollar un nuevo hábito es identificar un hábito actual que ya tienes cada día y luego sumarle un nuevo comportamiento. Es decir, si ya corres 20 minutos al día, prueba a correr 25, 1 minuto a la vez. Tomar una mejor decisión es fácil y más natural cuando las señales de los buenos hábitos están frente a ti. Las personas con un tremendo autocontrol no son tan diferentes de las que tienen dificultades para no sucumbir ante las tentaciones. Lo que pasa es que esas personas son disciplinadas. Simplemente son mejores para estructurar sus vidas de una manera que no requieran una fuerza de voluntad heroica. Una de las formas más prácticas de eliminar un mal hábito es reducir la exposición a la señal que lo provoca. Haz que las señales de tus buenos hábitos sean obvias y las señales de tus malos hábitos sean invisibles. Píldora número 3. La segunda ley. Hazlo atractivo. Cada vez que predices que una oportunidad será gratificante, tus niveles de dopamina aumentan con esa misma anticipación. Y cada vez que aumenta la dopamina, también lo hace tu motivación para actuar. Necesitamos hacer que nuestros hábitos sean atractivos porque son las expectativas de una experiencia gratificante lo que nos motiva a actuar en primer lugar. Una de las cosas más efectivas que puedes hacer para desarrollar mejores hábitos es unirte a una cultura donde tu comportamiento deseado es el comportamiento normal. Cuando cambiar tus hábitos significa desafiar al grupo, el cambio no es atractivo. Pero cuando cambiar tus hábitos significa encajar en el grupo, el cambio es muy atractivo. Una vez que encajamos, empezamos a buscar maneras de sobresalir. Esta es una de las razones por las que nos preocupamos tanto por los hábitos de las personas altamente efectivas. Tratamos de copiar el comportamiento de las personas exitosas porque nosotros mismos deseamos el éxito.
Píldora número 4. La tercera ley. Hazlo fácil. Si quieres dominar un hábito, la clave es comenzar con la repetición, no con la perfección. Todos los hábitos siguen una trayectoria similar que va desde la práctica hasta el comportamiento automático. Es un proceso conocido como automaticidad. La automaticidad es la capacidad de realizar un comportamiento sin pensar en cada paso. Debes encadenar suficientes intentos exitosos hasta que el comportamiento esté firmemente arraigado en tu mente y cruces la línea del hábito. Cuanto más difícil es el hábito, más fricción hay entre tú y tu estado deseado. Esta es la razón por la que es fundamental hacer que tus hábitos sean tan fáciles que los harás incluso cuando no tengas ganas. La idea central es crear un entorno en el que hacerlo bien sea lo más fácil posible. Rediseña tu vida para que las acciones más importantes sean también las acciones más fáciles de realizar. Cuando comienzas un nuevo hábito, este debería tomar menos de 2 minutos hacerlo. Siempre que tengas dificultades para mantener un hábito, puedes emplear la regla de los 2 minutos. Es una forma sencilla de facilitar tus hábitos. Píldora número 5. La cuarta ley. Hazlo satisfactorio. Es más probable que repitamos un comportamiento cuando la experiencia es satisfactoria. El placer le enseña a tu cerebro que vale la pena recordar y repetir un comportamiento determinado. Lo más importante para que un hábito se mantenga es sentirse exitoso, aunque sea de una manera modesta. La sensación de éxito es una señal de que tu hábito valió la pena. El final de cualquier experiencia es vital, porque tendemos a recordarlo más que otras fases. Por eso debe ser satisfactorio. Cuanto más un hábito se convierte en parte de tu vida, menos necesarios son los estímulos externos para seguir adelante. Los incentivos pueden iniciar un hábito, pero es tu identidad lo que sustenta ese hábito. El primer error nunca es el que te arruina, es la espiral de errores repetidos que sigue después de ese. Faltar una vez es un accidente, faltar 2 veces es el comienzo de un nuevo hábito. Píldora número 6. Tácticas avanzadas. Cómo pasar de ser simplemente bueno a realmente genial. Debes desarrollar hábitos que funcionen con tu personalidad. No tienes que desarrollar los hábitos que los demás te dicen que desarrolles. Elige el hábito que mejor se adapte a ti, no el que sea más popular. Si te sientes auténtico y genuino, quiere decir que vas en la dirección correcta. Trabaja duro en las cosas que son fáciles. Sin embargo, y una vez que se ha establecido un hábito, es importante continuar avanzando en pequeños pasos. Estas pequeñas mejoras y nuevos desafíos te mantienen comprometido contigo mismo. Las personas realmente exitosas sienten la misma falta de motivación que todos los demás. La diferencia es que ellos siempre encuentran la manera de continuar. La única forma de llegar a ser excelente es estar fascinado por hacer lo mismo una y otra vez. Pero también debes tener en cuenta que la vida está en constante cambio. Periódicamente tendrás que revisar si tus viejos hábitos y creencias aún te son útiles. Si no lo son, ya sabes qué hacer. Crea nuevos hábitos. Si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita. Pronto volveremos con otro Book Pills.